¿Por qué el fútbol gana tan poco dinero? Los 10 clubes de fútbol más valiosos de Europa tienen una ganancia operativa promedio de menos de 100 millones de dólares. Después de impuestos, pagos de intereses y reembolsos de préstamos, muchos de estos clubes en realidad operan con pérdidas. Pero ¿por qué incluso con indicadores financieros tan modestos, cada vez más inversores están invirtiendo en fútbol? ¿Y por qué la geografía de los propietarios de clubes de fútbol de élite se expande año tras año? ¿Por qué grandes empresas estadounidenses invierten más en el caro fútbol europeo? ¿Y por qué las pérdidas regulares de un club de fútbol no impiden que generen beneficios multimillonarios? Aunque aquí entran en juego el egoísmo, las ambiciones personales y acuerdos turbios. Primero necesitamos entender cómo el fútbol llegó a ser llamado un negocio en general. El fútbol tiene raíces que se remontan a miles de años, con versiones tempranas jugadas en la antigua Roma, la antigua Grecia e incluso China. Pero el fútbol moderno comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Fue allí donde se creó el primer organismo oficial de regulación de fútbol. Esta organización estableció un conjunto de reglas y formó varias ligas de fútbol. Al principio, el fútbol era puramente un deporte amateur. Sin embargo, el juego se extendió por todo el mundo gracias a marineros y soldados británicos. Estos hombres, parte de los esfuerzos coloniales de Gran Bretaña a finales del siglo XIX, introdujeron el fútbol en muchas colonias de diferentes continentes, y a principios del siglo XX hubo una presión creciente para crear una organización internacional que gestionara y regulara el fútbol a nivel global. Esto llevó a la fundación de la FIFA. Los líderes del fútbol británico inicialmente eran escépticos y rechazaron una invitación de los 7 países fundadores para unirse a la FIFA. A partir de ese momento, el fútbol comenzó a evolucionar hacia un deporte más profesional y organizado en toda Europa. Grupos de estudiantes, trabajadores, seminaristas y mineros comenzaron a formar clubes de fútbol profesional que eventualmente se unieron a las ligas. Estos clubes a menudo estaban conectados a un lugar específico, como una fábrica o un seminario, o buscaban el apoyo de empresarios locales y personas influyentes con el tiempo. Esto marca los primeros pasos hacia la comercialización de fútbol a principios del siglo XX. Mientras tanto, la FIFA trabajaba arduamente para expandir su influencia. Cada vez más países se unieron a la organización y por primera vez el fútbol fue incluido en los Juegos Olímpicos. El futuro de toda la industria del fútbol parecía increíblemente brillante, con todas las señales apuntando hacia su crecimiento sostenido y éxito duradero. Sin embargo, en ese momento, nadie se dio cuenta de que un evento próximo cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en Europa. En muchos países, los campeonatos de fútbol fueron cancelados o suspendidos. Los jugadores fueron a luchar en el frente o trabajaron en fábricas militares. Las empresas e industrias se centraron en apoyar a sus ejércitos. Así que la industria del fútbol, que apenas comenzaba a crecer, se detuvo al igual que muchos otros sectores. Incluso durante la guerra, el fútbol no desapareció por completo. Los soldados en el frente encontraban consuelo en su juego favorito, a que a veces se usaban para campañas de reclutamiento e incluso para lograr treguas temporales entre bandos opuestos mediante partidos amistosos. La FIFA enfrentó enormes desafíos durante la guerra. Tuvo que navegar cuidadosamente por los intereses de diferentes países para proteger la infraestructura global que había construido y preparar el fútbol del futuro después de la guerra. Sin embargo, cuando la guerra terminó, el mundo estaba lejos de estar unido. Europa estaba dividida en bloques y en alianzas en competencia. Para 1930, la FIFA tenía más de 40 países miembros. En este punto, la organización luchaba financieramente y decidió asumir su mayor riesgo hasta el momento: organizar la primera Copa del Mundo en Uruguay. Saliendo de la órbita del Comité Olímpico Internacional, la FIFA organizó el torneo. A pesar de numerosos obstáculos, incluida la Gran Depresión y la crisis económica mundial de los años 30, la Copa del Mundo se convirtió en un triunfo para la FIFA y para toda la industria del fútbol. Después, durante la siguiente década, el deporte continuó su recuperación y desarrollo, pero después de los desafiantes años 30 llegaron los aún más difíciles años 40. Esta vez, una nueva
nueva guerra envolvió al mundo entero. A diferencia de 25 años antes, cuando las competiciones y torneos se suspendieron parcialmente en algunos países, el fútbol profesional fue completamente abandonado durante 5 años de derramamiento de sangre y devastación. La Segunda Guerra Mundial causó una destrucción inimaginable. Parecía que reconstruir las industrias, incluido el fútbol, llevaría mucho más tiempo y requeriría un esfuerzo mucho mayor que antes. Pero entonces sucedió algo increíble, un milagro que impactó a toda la humanidad, un milagro tecnológico. Las nuevas tecnologías se convirtieron en la fuerza impulsora detrás de la recuperación y el crecimiento del fútbol, así como el resto del mundo. Un desarrollo importante fue la introducción de aviones de pasajeros a reacción en la década de 1950, lo que marcó el comienzo de los viajes aéreos modernos. Estos aviones permitieron que los atletas de diferentes países y continentes viajaran a competiciones mucho más rápido. Esto facilitó que las autoridades de fútbol organizaran torneos intercontinentales, ampliando enormemente el alcance del deporte. Al mismo tiempo, Europa finalmente estableció su propia organización rectora del fútbol, que rápidamente comenzó a organizar torneos para clubes y selecciones nacionales de todo el continente. Y por supuesto, los años 50 marcaron el comienzo de la primera era internacional del fútbol moderno, con el auge de la televisión, que desempeñó un papel clave en la creación de la era dorada del fútbol en el siglo XX. Las personas de todo el mundo ahora tenían la oportunidad de ver partidos de fútbol en vivo en lugar de escuchar informes en la radio. Sin embargo, este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. En los primeros días, los televisores eran caros y no todas las familias podían permitirse uno, pero todo cambió en los años 60. Al mismo tiempo, el mercado de los derechos de televisión del fútbol comenzó a crecer en toda Europa, lo que permitió a las emisoras llevar el juego a más hogares. Además de los ingresos por televisión, los organizadores de torneos también comenzaron a obtener beneficios significativos de la venta de entradas. En 1973, el club alemán Eintracht se convirtió en el primer equipo de fútbol en la historia en jugar un partido con el logotipo de un patrocinador en su camiseta. Dentro de un año, otros clubes alemanes siguieron esta tendencia y pronto las asociaciones comerciales se extendieron por toda Europa. Lo que comenzó como un simple juego para la clase trabajadora se transformó rápidamente en un espectáculo global, atrayendo a una audiencia mucho más amplia e interesados importantes inversores y empresas. Un momento clave en esa creciente comercialización del fútbol ocurrió en 1983, cuando se cerró un acuerdo sin precedentes en Inglaterra. La cadena ITV pagó más de 5 millones de libras por los derechos de transmisión de 2 temporadas de la Premier League inglesa. Antes de esto, solo la FIFA podía asegurar acuerdos millonarios para la transmisión televisiva de la Copa del Mundo, que ocurría cada 4 años. Sin embargo, este acuerdo en Inglaterra mostró al mundo del fútbol que las emisoras estaban dispuestas a pagar sumas enormes por el fútbol de clubes también. Después de este acuerdo, el valor de los contratos de televisión para varias ligas comenzó a crecer rápidamente. Hemos llegado a un punto en el que la industria del fútbol genera ingresos significativos. Hoy en día, el presupuesto de cada club de fútbol en las 5 ligas principales se construye sobre 3 fuentes principales de ingresos: ingresos del día del partido, derechos de medios y televisión e ingresos comerciales. Si bien los acuerdos tradicionales de televisión han sido cruciales, las nuevas tecnologías han ampliado esta categoría. Las plataformas digitales ahora incluyen servicios de streaming, redes sociales y distribución de contenido en línea, que no están tan vinculadas a suscripciones pagadas como la televisión, pero se centran en llegar a una audiencia mucho más amplia a través de modelos de acceso abierto. Finalmente, los ingresos comerciales incluyen acuerdos de patrocinio y asociaciones. Esta categoría abarca logotipos en camisetas, eslóganes mostrados en estadios, anuncios en redes sociales y otras formas en que los clubes trabajan con socios comerciales para generar ingresos. Señalé que este modelo se utiliza principalmente en las 5 ligas principales. En ligas menores, el triángulo de ingresos se expande para incluir 2 fuentes adicionales de ingresos, aunque las cantidades son mucho más pequeñas. Estas fuentes adicionales son los premios en metálico de los torneos y los ingresos por la venta de jugadores. Sin embargo, solo los clubes con sistemas sólidos para desarrollar jóvenes talentos y buenas conexiones en el mercado de transferencias pueden confiar en estas categorías al planificar sus presupuestos. Estos clubes forman a jóvenes jugadores y los venden en las mejores condiciones para el club una vez que maduran. Para
Para los clubes sin un historial de ventas de jugadores o una buena reputación en transferencias, incluir ingresos estimados por transferencias en el presupuesto puede ser arriesgado. Si la realidad no cumple con las expectativas, el club podría tener dificultades para cubrir sus costos y aumentar su deuda. Los clubes de Portugal y los Países Bajos tradicionalmente han sobresalido en el uso de esta estrategia, pero hay algo crucial que recordar. La mayoría de estos clubes rentables dominan sus ligas, compiten con solo unos pocos rivales serios, e incluso si no ganan el campeonato, es muy probable que se clasifiquen para la Liga de Campeones, lo que cubre gran parte de su presupuesto. Debido a esto, estos clubes no necesitan gastar mucho en transferencias cada año o aumentar significativamente sus ingresos comerciales para mantenerse por delante de la competencia fuera de su círculo. Esto les da flexibilidad y les permite experimentar. También pueden dar más tiempo de juego a jóvenes talentos, mostrándolos a posibles compradores. Si un club de nivel medio o bajo en la Premier League se enfoca en desarrollar y vender jugadores para obtener ganancias, es muy probable que descienda de la liga en las próximas temporadas. Si bien hay excepciones en otras ligas principales, la verdadera pregunta es si estos clubes, como los equipos portugueses y holandeses, pueden seguir con éxito esta estrategia durante décadas. Pero volvamos a la estrategia original y veamos cómo funcionan los ingresos utilizando un ejemplo real. El Manchester United, el club de fútbol más valioso de Inglaterra, ha aumentado su valor en un 9% durante el último año. Los Red Devils solo están detrás del Real Madrid, que ha sido el mejor club de fútbol de la última década y ha encabezado el ranking por tercer año consecutivo. Y esto es una locura. Este equipo no ha ganado el título de la Premier League desde 2013 y no ha pasado los cuartos de final de la Champions League desde 2010. La verdad es que durante años la gestión del United ha priorizado los intereses de los inversores por encima de los aficionados. Explicaré exactamente qué significa eso en un momento, pero primero terminemos de hablar sobre los ingresos. Todos entendemos que los ingresos del día del partido dependen en gran medida del rendimiento del equipo. ¿Tiene sentido? Cuanto más emocionante sea el fútbol que juega un equipo, más partidos ganará, más torneos disputará, más a menudo se llenará el estadio y más sólidos serán los argumentos de la directiva cuando suban los precios de las entradas. Sin embargo, los ingresos del día del partido se han vuelto menos importantes para el Manchester United. Desde su último título de liga en 2013, la proporción de ingresos del día de partido ha caído al 18%, a pesar de que el club tiene el segundo estadio más grande de la Premier League. A pesar de los malos resultados del equipo, la asistencia del United se ha mantenido estable a lo largo de los años. Al mismo tiempo, mientras la asistencia se mantuvo estable, los ingresos comerciales del club continuaron creciendo. La fuerza de la marca United es tan grande que incluso sin victorias ni trofeos significativos, sigue siendo el principal imán de la Premier League para patrocinadores y socios. Los escándalos, los constantes cambios de entrenadores e incluso el fútbol mediocre no pueden detener a las empresas que quieren trabajar con el United. Sus ingresos comerciales siguen creciendo sin importar cómo se desempeñe el equipo. Entonces, si fueras el directivo del club y te enfocaras en los negocios en lugar del fútbol, ¿por qué priorizarías los intereses de los aficionados o tratarías de darles lo que quieren ver? En su lugar, podrías mantenerlos comprometidos con entradas asequibles y abonos de temporada mientras te enfocas en acuerdos comerciales rentables. El año pasado, los Red Devils cerraron un acuerdo histórico con Adidas por un valor de $1.000 millones. Y no fueron sus vecinos de Manchester, que ganan trofeos años tras años, sino el United, quien cerró el trato. Los ingresos totales del club se han duplicado en los últimos 10 años, y en las últimas 2 temporadas, el Manchester United ha establecido un nuevo récord de ingresos en la Premier League. Incluso en su peor temporada, terminando octavo, aún alcanzaron ingresos récord. Sin embargo, un principio económico clave es que a medida que aumenta tu riqueza, también aumentan tus necesidades. En el fútbol, donde la competencia se vuelve más dura cada año, este crecimiento puede volverse incontrolable rápidamente. A diferencia de los ingresos, los gastos de un club de fútbol tienen muchas más categorías y subcategorías. Si bien los ingresos totales del United se han duplicado en los últimos 10 años, solo los salarios de los jugadores se han más que duplicado.
Además, el club tiene un saldo negativo de transferencias de 1.4 mil millones de libras durante este periodo. Este es un resultado muy pobre y el departamento de ojeadores del club suele cometer errores costosos. En cada club de fútbol, los salarios y los pagos por transferencias son los mayores gastos, pero para la mayoría de los aficionados casuales, las transferencias suelen recibir mucha más atención, y eso tiene sentido. Las tarifas de transferencia son cifras grandes y llamativas que los medios adoran exagerar, son más fáciles de informar y de comentar, pero la verdad es que los salarios son mucho más importantes. La masa salarial de un club está estrechamente relacionada con el rendimiento del equipo en el campo. Incluso hay un modelo matemático para la Premier League que demuestra esta conexión utilizando datos de 7 temporadas completas. Hay solo 2 excepciones a esta tendencia. Primero está el Tottenham, un club que constantemente supera su relativamente modesta masa salarial. Luego está el Manchester United, donde ocurre lo contrario, un presupuesto salarial inflado con resultados que no se corresponden en absoluto. Con el tiempo, el United básicamente se ha quedado atrapado por su propia reputación. Incluso sin reclamar los premios más altos, los Red Devils simplemente no pueden permitirse ser poco competitivos, lo que significa que el club debe invertir dinero en fortalecer la plantilla al nivel de competidores más estables y fuertes. Pero aquí está el problema. Cada club y jugador con el que negocian lo sabe. Saben que el United está desesperado para mantener su estatus, por lo que utilizan esa ventaja para obtener mejores acuerdos para ellos mismos. Y eso sin contar los efectos de la inflación o la forma en que los propietarios multimillonarios siguen inflando el mercado con acuerdos desproporcionados. Aún así, no vamos a eximir de culpa al United. Durante la última década han tenido la peor estrategia de reclutamiento de jugadores y personal en el fútbol. Nadie se les acerca. Es sinceramente alucinante lo mal que lo han gestionado. El principal problema del fútbol moderno es que los ingresos de los clubes, a diferencia de los gastos, todavía tienen limitaciones. Los ingresos del día del partido están directamente relacionados con el número de asientos en el estadio. No hay forma de aumentar estos ingresos sin gastar millones de dólares para renovar o incluso construir un nuevo estadio. Por ejemplo, el nuevo inversor del United, Jim Ratcliffe, quien compró el 25% de las acciones del club, ya ha invertido más de 300 millones de dólares para mejorar la infraestructura de Old Trafford. Sin embargo, Ratcliffe aún está considerando demoler el estadio actual y construir uno nuevo en lugar de simplemente modernizar el existente. Los ingresos por derechos de televisión, como ya hemos descubierto, han estado creciendo de forma constante durante 4 décadas. Sin embargo, llega un punto en el que estos ingresos parecen haber alcanzado su máximo, aunque esto no se aplica a la Premier League, que una vez más muestra lo desconectada que está la élite de la división inglesa del resto del fútbol europeo. A principios de año, la Premier League firmó un nuevo contrato de 4 años por casi 8.000 millones de euros, otro récord para el mercado de la transmisión. Por otro lado, la Serie A de Italia no pudo convencer a sus socios de que su producto merecía un acuerdo más grande. Su nuevo contrato con el canal Sky y el servicio de streaming DAZN disminuyó en un 0.5% en comparación con el acuerdo anterior, a pesar de que la liga había prometido a los clubes un aumento de al menos 1.000 millones de euros. De manera similar, en 2020, los radiodifusores de la Bundesliga redujeron sus pagos. La situación en Francia es aún más difícil. La Ligue 1 anunció un proceso de licitación para un nuevo radiodifusor que cubriera un ciclo de 5 años hasta 2029. El precio inicial de la licitación se fijó en 800 millones de euros por temporada, lo que representaba un aumento respecto a los 600 millones que recibieron en el acuerdo anterior, y parece que este aumento no parecía tan inasequible. Sin embargo, ningún radiodifusor, ni siquiera los socios actuales de la liga, participó en la licitación con esas cifras. Como resultado, la primera licitación en el otoño del año pasado fracasó.
y se pospuso para la primavera de 2024. Sin embargo, incluso entonces, la League One no pudo concretar un acuerdo. Luego vinieron las complejas negociaciones que duraron todo el verano. Literalmente un mes antes del inicio de la nueva temporada, la máxima división francesa no tenía un radiodifusor, por lo que incluso se discutió la posibilidad de posponer el inicio del campeonato. Al final del día, los políticos tuvieron que intervenir y la Ligue 1 no tuvo más remedio que firmar un acuerdo por solo 500 millones de euros por temporada. Fue una derrota absoluta para el fútbol francés. Y finalmente en España, el nuevo contrato firmado a principios del año vio una caída a 900 millones de euros por temporada. Es interesante que el mercado de la transmisión se estanque solo en las ligas nacionales. Entonces, está claro que la mejor manera para que los clubes aumenten sus ingresos es impulsando los ingresos comerciales. Esto significa encontrar nuevos patrocinadores, ingresar a nuevos mercados y encontrar formas creativas de conectar con marcas y aficionados. Y el United ha demostrado que es posible destacar en esta área, incluso si los resultados en el campo no son brillantes. Pero aún así, no fue suficiente. Incluso si maximizas tus ingresos en cada categoría, no arreglarás realmente las finanzas generales del club sin abordar los gastos. Puedes establecer ingresos récord durante 2 temporadas consecutivas, pero eso no te salvará de enormes pérdidas. Esta es la razón por la que incluso el club más exitoso comercialmente de la Premier League sigue siendo un negocio con una rentabilidad súper baja y un potencial de crecimiento limitado. A menos, claro, que estés utilizando el club como una alcancía personal, pero de eso hablaremos más adelante. Y no olvidemos que hay casos en los que perseguir el éxito comercial resulta completamente contraproducente, dejando a los clubes ahogados en deudas en lugar de prosperar. Muy bien, cambiemos nuestro enfoque a otro ejemplo. La Juventus opera con un modelo similar al del United, pero con límites aún más estrictos en sus ingresos. La era dorada de la Serie A quedó atrás hace mucho tiempo, por lo que los radiodifusores ya no desembolsan dinero ni de cerca de lo que recibe la Premier League. Además, el estadio de la Juventus tiene capacidad para solo la mitad de los aficionados que Old Trafford. Debido a estas limitaciones, los ingresos comerciales son aún más cruciales para el presupuesto de la Juve. En el verano de 2018, la directiva del club lanzó una nueva dirección audaz destinada a aumentar su atractivo comercial. Presentaron un nuevo y elegante logotipo, se asociaron con Netflix para una serie documental y realizaron el fichaje más grande de su historia. En ese momento, la Juve había llegado a la final de la Champions League 2 veces en los 3 años anteriores, pero perdió en ambas ocasiones. La esperanza era que Cristiano finalmente entregara el tan ansiado trofeo europeo, pero Ronaldo no solo se veía como un cambio de juego en el campo, también se esperaba que transformara las finanzas del club fuera de él, y a principio parecía un movimiento maestro. Solo en la primera semana después de su traspaso, la Juventus informó de enormes ganancias. Sus seguidores en redes sociales aumentaron un 19%, las ventas de merchandising se dispararon un 33% y el precio de sus acciones se disparó un 35%. Sin embargo, solo 3 años después de esos informes optimistas, la Juventus se encontró en serios problemas. El club tuvo que presentarse ante la fiscalía por un caso de fraude financiero e informes de transferencias falsificados. Este escándalo no solo sacudió la reputación del club, sino que también provocó importantes cambios en su liderazgo. Una gran parte de este lío estuvo vinculada al fichaje de Cristiano y al drama legal que siguió. Mirando hacia atrás, la apuesta por Ronaldo no valió la pena, ni en el campo ni comercialmente. Cuando sumas la tarifa de transferencia, las comisiones de los agentes, las bonificaciones y su enorme salario durante 3 temporadas, Cristiano le costó a la Juventus la asombrosa cifra de 300 millones de euros. Claro, en el primer año los ingresos del club aumentaron en 45 millones de euros. Ronaldo atrajo nuevos patrocinadores, impulsó contratos anteriores e incluso ayudó a aumentar los ingresos del día de partido, pero aún así no fue suficiente. Para empeorar las cosas, la Juve fue eliminada en la Champions League 2 veces, sin llegar ni siquiera a las semifinales. En la segunda temporada de Ronaldo, el club registró su mayor pérdida en 9 años, 90 millones de euros.
Y sí, la pandemia les golpeó duramente, reduciendo los ingresos del día del partido. De hecho, durante la mayor parte del 2020, los medios italianos estaban llenos de rumores de que la Juve no podía permitirse el colosal salario de Ronaldo. Si las restricciones por la COVID se hubieran prolongado hasta 2021, podrían no haber tenido más remedio que venderlo. Al final, la directiva del club encontró una manera de separarse de Ronaldo, pero tuvo un alto costo. Para estos ejecutivos de traje y corbata, les costó años de sus carreras. La Juve se encontró ahogada en problemas financieros y decidió hacer recortes para evitar sanciones aún más severas bajo las reglas de fair play financiero. Para hacerlo, la directiva del club hizo acuerdos secretos con varios jugadores de alto salario. El plan: distribuir los pagos de salarios en varios años contables para que sus gastos parecieran menores. Cristiano fue parte de este arreglo y aceptó retrasar la recepción de parte de su salario, pero el año pasado exigió 20 millones de euros a la Juventus, alegando que era dinero que se le debía según el acuerdo. Incluso llevó el asunto a los tribunales, que en parte fallaron a su favor. Pero eso no fue el final de las jugadas turbias de la Juve. La investigación también descubrió que los ejecutivos del club falsificaron documentos para reclamar deducciones fiscales e inflaron el valor del club en más de 150 millones de euros. Reportaron esto como ingresos por transferencias en ventanas recientes, cuando en realidad era una completa fabricación. Así es como funciona realmente el negocio turbio del fútbol. Espera un segundo. Probablemente te estés preguntando ahora mismo cuál es el punto. Quiero decir, ¿no acabamos de establecer que a los Glazers realmente no les importa el lado futbolístico de las cosas y que solo están usando el Manchester United para hacer negocios? Pero si el club sigue acumulando enormes pérdidas año tras año, ¿qué ganan con eso? ¿Realmente están ganando dinero? Es fácil entender el caso de la familia Agnelli. Han sido dueños de la Juventus durante generaciones, así que se trata más de un legado. Pero ¿los Glazer? ¿Cuál es su ángulo? Esa es una gran pregunta, y para desglosar estos complicados detalles financieros de una manera simple y fácil de entender, necesito toda tu atención ahora mismo. Así que retrocedamos al 2 de marzo de 2003, cuando la familia Glazer compró su primera pequeña participación en el Manchester United, un modesto 3%. El jefe de la familia, Malcolm Glazer, ya había hecho una fortuna de $1.000 millones en bienes raíces antes de incursionar en el fútbol. Además del fútbol, también compraron los Tampa Bay Buccaneers en la NFL por alrededor de $200 millones. Ahora, cuando se trató del United, los Glazer jugaron de manera inteligente y lenta. Durante el siguiente año compraron acciones de manera constante en pequeños lotes, evitando demasiada tensión y evitando que el precio de las acciones se disparara. A finales de 2004 llevaron su participación a casi el 30% y se detuvieron, porque cuando se alcanza este umbral, el nuevo accionista de una empresa pública está obligado a enviar en los demás accionistas una oferta oficial para comprar el 70% restante. Luego, en la primavera de 2005, los Glazer hicieron su gran jugada. Compraron silenciosamente otro porcentaje en grandes bloques en solo unos días, llevando su participación al 75%. Y cuando alcanzas ese umbral, puedes excluir al club de la bolsa de valores sin necesidad de la aprobación de la junta directiva. Eso es exactamente lo que hicieron en junio de 2005, convirtiendo al United en una empresa privada. Eventualmente llegaría a poseer el 100% del club, pero para entonces eso ya no importaba. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los Glazer gastaron alrededor de 800 millones de libras para comprar el club, pero aquí está el truco. La mayor parte de ese dinero ni siquiera era suyo. No, pidieron préstamos y adivina qué, cargaron esa deuda directamente sobre el club. Por primera vez desde 1931, el Manchester United tenía deudas en sus libros. En la última década, el club ha gastado la asombrosa cantidad de 282 millones de libras solo en pagos de intereses de esos préstamos, y no se detiene ahí. El United también es el único club del Premier League que paga regularmente dividendos a sus accionistas en lugar de reinvertir ese dinero en el club. Desde 2016 hasta 2022, los Glazer se embolsaron alrededor de 160 millones de libras en dividendos. Y también obtuvieron beneficios vendiendo pequeñas participaciones en acciones en 2014 y 2021. Avancemos hasta finales de 2023. El multimillonario Jim Ratcliffe compró una participación del 25% en el United por 1.250 millones de libras. Eso significa que el 70% restante de las acciones de los Glazers ahora está valorado en alrededor de 3.500 millones de libras. Hagamos las cuentas.
Inicialmente invirtieron 300 millones de libras y ahora, 20 años después, eso se ha convertido en la asombrosa cifra de 5.000 millones de libras. Mientras tanto, la deuda total del club ha aumentado a más de 700 millones de libras. ¡Qué negocio tan brillante! Como mencioné anteriormente, la clave de todo es controlar los costos y las autoridades del fútbol están tratando de abordar el desorden en la industria. No importa cuánto haya criticado la UEFA en mis videos anteriores, la idea detrás del fair play financiero es en realidad buena. Los clubes deberían vivir dentro de sus posibilidades y evitar gastar más de lo que ganan. Suena bastante simple, pero en realidad esta regla a menudo se dobla o se rompe con todo tipo de trucos ingeniosos. Tomemos al Manchester City, por ejemplo. Mientras que la Juventus eludió las reglas de la UEFA con informes falsos, el jeque Mansour fue un paso más allá. Durante años, básicamente movió dinero entre sus propios bolsillos, financiando el club a través de empresas ficticias, y cada vez los castigos fueron bastante menores. El problema más grande son los lazos estrechos entre las autoridades del fútbol y las personas poderosas que dependen de sus decisiones, creando enormes conflictos de intereses. Algunos propietarios de clubes también dirigen patrocinadores y socios de la UEFA y de la FIFA, por lo que incluso de forma indirecta pueden influir en las decisiones. Esto significa que cuando un gran club es atrapado con las manos en la masa, la UEFA a menudo les da innumerables oportunidades para esquivar un castigo serio. Mientras tanto, los clubes más pequeños reciben sanciones estrictas sin dudarlo. Al mismo tiempo, la mayoría de los clubes grandes no están interesados en que controlen sus gastos, están mucho más enfocados en aumentar sus ingresos. ¿Recuerdas el fiasco de la Superliga? Eso nos mostró que muchos clubes quieren más independencia, no solo en el gasto, sino también en la regulación y la organización. Quieren quedarse con más de sus ganancias en lugar de compartirlas con la UEFA. Pero aquí está el truco. Tener el deseo de independencia no es suficiente. Necesitas una estrategia y los clubes detrás de las Superligas claramente no tenían una. Se apoyaron en eslóganes llamativos y nada más. Aquí hay otra gran pregunta. ¿Por qué el fútbol siquiera necesita ser rentable? Para muchos se trata de pasión, emoción y cultura. Para algunos es política, una herramienta de influencia y un soft power que no necesariamente necesita generar dinero. Incluso si causa pérdidas, ser dueño de un club de fútbol puede mejorar los otros activos o el prestigio del propietario. Y al igual que en el campo, donde la imprevisibilidad es lo que hace que un partido sea emocionante, en el mundo financiero es la delgada línea entre la ganancia y la pérdida lo que mantiene la emoción de ser dueño de un club, excepto si perteneces a la familia Glazer, que calcula todo al milímetro.